Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Nelson Cristóbal Reascos Vallejo, profesor emérito de la PUCE, magíster en filosofía por la PUCE también, docente principal de la PUCE durante más de 46 años, docente invitado de varias universidades del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Universidad Andina, Universidad Católica de Guayaquil, etc. Docente invitado de varias universidades de América Latina, fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE, director de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la PUCE, director de la Escuela de Filosofía de la PUCE, coordinador de la carrera de Gestión Social y Desarrollo en la PUCE, coordinador de la carrera de Historia también en la PUCE, ponente invitado de muchísimos congresos internacionales sobre cultura, salud, educación, medio ambiente, epistemología, etcétera, etcétera. Coautor de varios libros y autor de muchos artículos sobre educación, cultura, educación intercultural, salud pública, organizaciones sociales, etcétera. Consultor de la OPS, vinculado a movimientos sociales e indígenas del Ecuador, autor de numerosos artículos y coautor de varios libros. Sus temas de investigación y acción: filosofía, epistemología, cultura e interculturalidad, salud, desarrollo, comunicación. Bienvenido, Nelson. Muchísimas gracias, Edison. Y antes de iniciar el programa propiamente dicho, me gustaría primero disculparme de manera pública porque son varios años ya, me parece que era en la pandemia, que habíamos acordado que yo asistiría a algunos eventos para hablar de filosofía en algunos temas, y por una serie de circunstancias evidentemente ajenas a mi voluntad, no ha sido posible eso, así que creo que estoy en deuda y quisiera disculparme por esa demora, digamos, ¿verdad? Una larga demora en asistir a este programa. Y lo otro es realmente felicitarte, porque a mí me parece que hablar de filosofía en el Ecuador es un tema casi épico, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, digamos, una preocupación en la mayoría de la población, ni interés, yo diría ni siquiera un acercamiento epidérmico a los temas de la filosofía. La filosofía es un gran ausente en la reflexión, en la consideración, ¿verdad? No solo de la educación, sino en general de la vida humana, de la vida política del Ecuador. Y por lo tanto, hacer un programa radial de filosofía, me imagino que implica muchísimo esfuerzo y con el riesgo de no tener mucho público, dada la dificultad de versar sobre temas filosóficos. Así que eso, a mi modo de ver, le engrandece a lo que tú haces con estos temas filosóficos en la radio de la Universidad Andina. Muchas gracias, Nelson. Efectivamente, ya llevamos 4, vamos por el 5º año haciendo este programa. Han participado 22 profesores de distintas universidades, incluyendo la de Cuenca, la PUCE,
Flaxo, la Andina, la Politécnica Salesiana, en fin. Y claro, o sea, nuestro interés es poner a consideración de los radioescuchas temas de filosofía que permitan distinguir el uso cotidiano del uso desde la filosofía. Y eso para permitir un avance en lo que se pueda de pensar de manera crítica y no consumir solamente lo que está en los noticieros y en los medios y hoy en las redes también. Esta semana conversamos con Nelson Reascos un tema que él propone, que es la muerte. Porque de hecho lo que está sucediendo, al menos de manera muy regular y cotidiana, es que los noticieros de los medios y en las redes sociales los han vuelto insensibles ante la muerte. Se nos pasa como una noticia más, donde ya ni la contabilidad de los muertos nos impresiona. Y más si estos son lejanos, distintos a nosotros, no consideramos sino como una noticia más, un dato más, porque estamos esperando pasar a otras noticias, sea de la farándula, sea del deporte, o lo que fuera. Entonces, ese tema lo vamos a conversar con Nelson. Muchísimas gracias. Es de lamentar que en el mundo actual, incluye el mundo occidental, el mundo moderno, el mundo desarrollado, y por supuesto nosotros como apéndice de ese mundo que en el fondo trasladamos acríticamente lo bueno y lo malo que tienen esos mundos, se ha producido una serie de banalizaciones, ¿verdad? Y una de las banalizaciones o trivializaciones que han hecho sobre todos los medios de comunicación es sobre el tema de la muerte. Finalmente, ¿verdad? Lo que los medios muestran son cifras. Y desafortunadamente la muerte es algo íntimo, algo privado, pero que atañe a familias, que tiene que ver con duelos, con pérdidas, con sufrimientos, con cambios, ¿verdad? Y la muerte no debería ser banalizada. A mí me parece que hablar de 8 muertos, ¿verdad? Dice muy mal el número, digamos, me refiero, ¿no? Porque detrás hay familias, detrás hay pérdidas, hay sufrimientos, hay duelos. Y eso me parece a mí por lo menos irrespetuoso, por lo menos insensible. Y lo que deberíamos hacer y buscar es tener una mayor sensibilidad frente al tema. Me molesta mucho cuando se habla de que son delincuentes los que fallecen. La muerte no tiene que ver con la calidad de la persona. La muerte siempre es una pérdida, siempre es un sufrimiento, y es irrelevante a qué familia o cuáles son las características que tuvieron las personas que han fallecido. Me parece que habría que cuestionar esa liviandad, esa levedad, esa trivialización que se hace sobre la muerte en nuestra sociedad. Ahora, entiendo que la muerte es un concepto trabajado desde la filosofía desde varias aristas. Entiendo la historia de la filosofía es también muy rica en tratar este tema, por lo que eso significa para la existencia de los humanos. ¿Qué nos podrías adelantar en eso? A ver, yo diría que todas las sociedades, sin excepción, todos los pueblos, y diría que todas las personas, explícita o implícitamente, hablan de la muerte.
por varias razones, ¿verdad? Por ejemplo, en las culturas que no tienen propiamente filosofía, aunque eso habría que discutirlo con las categorías actuales del pensamiento, pero tienen mitos, y la base de la filosofía siempre ha sido el mito. Tienen mitos sobre la muerte, tienen formas de cómo entender la muerte. La muerte está ligada a una concepción cultural, a una concepción social de cómo entender la muerte. La muerte es un hecho universal, es un hecho natural, es inevitable, es inexorable, es lo único cierto desde la perspectiva humana, pero cómo se valora, cómo se prepara, cómo se entiende, qué características se le atribuye, eso depende de procesos sociales y culturales. Por lo tanto, aunque la muerte es universal, la concepción particular que cada pueblo tiene de ello puede variar ostensiblemente. Y podemos ver, por ejemplo, que todos los pueblos tienen mitos sobre la muerte, todos. Hay mitos hermosísimos, por ejemplo, en el Popol Vuh, para hablar, hay mitos shuar, hay mitos quichuas para hablar de lo más cercano a nosotros. Pero en todas las culturas hay, ¿verdad?, mitos sobre la muerte. Uno puede ver la Biblia, está llena de mitología sobre la muerte, ¿verdad? Toda una concreción simbólica sobre la muerte. Y por supuesto la filosofía, que ya es una reflexión, digámoslo así, aunque también habría que empezar a discutirlo, una reflexión racional, ¿verdad?, ordenada, que supera la apariencia del fenómeno, de la facticidad, de la contingencia. La filosofía evidentemente tiene en todas sus épocas y en todos sus representantes, en todos los filósofos, reflexiones, yo diría, serias, profundas, interesantes y novedosas sobre la muerte. Entonces uno puede ver, por ejemplo, que ya los presocráticos estaban hablando de la muerte, estamos hablando ya de la filosofía. Mucho antes todos los pueblos a través de los mitos. Pero ya los presocráticos y mucho más los filósofos ya reconocidos como tales, por ejemplo, estoy pensando en Epicuro, son del siglo IV y III antes de Cristo, ¿no? Epicuro, por ejemplo, Sócrates, por ejemplo, Platón, por ejemplo, y el mismo Aristóteles tienen a la muerte como un tema importante en el horizonte de la reflexión para entender lo humano. O sea que no es un tema nuevo, aunque pueden haber variaciones de las concepciones. La muerte, por ejemplo, durante muchísimos siglos estaba ligado a un tema religioso, ¿verdad? Y se hablaba, por ejemplo, de la buena muerte más bien ligada al cumplimiento de los sacramentos, ¿verdad?, religiosos. Y una buena muerte es aquella que acontecía en y con la gracia de Dios. Eso significaba el acompañamiento de sacerdotes. Pero no, esa era una narrativa, digamos, un imaginario más bien religioso, legítimo, por cierto, no estoy ni de lejos pensando en cuestionarlo, ¿verdad?, legítimo, pero con el desarrollo de las ciencias sociales, con el aparecimiento de tecnologías y con una secularización potente que es la modernidad, el mismo tema de la muerte fue variando, digamos, desde lo más religioso, que tiene una concepción muy sagrada, hacia una mirada más secular, más profana, pero no por ello menos importante, sobre la muerte. Entonces, hoy la mirada sobre la muerte, yo diría que ha tenido una secularización importante, sin que eso implique un abandono de la parte religiosa para muchas personas. Pero hoy podemos tratar de la muerte de un modo secular, sin necesariamente adosarnos al pensamiento religioso. Pero, insisto, eso no significa que el pensamiento religioso no sea importante o que esté fuera de uso o cosas de sentido. Solo estoy señalando que con la modernización también ha habido un desplazamiento del epicentro de la consideración de la muerte, que era más bien religiosa, hacia una mirada más profana, aunque no del todo profana, pero más secular desde el punto de vista filosófico, sí. Si tenemos ya un encarrilamiento hacia el pensamiento acerca de la muerte, hay algunos
características de la muerte, ya lo has mencionado, es inevitable, es la única certeza que tenemos, al menos los humanos. Pero también hay, desde las prácticas religiosas, una esperanza de un más allá, que hay después de la muerte. Por eso esa preparación para llegar a ese otro estado, a ese otro mundo, a esa otra posibilidad. Entonces, pero ¿cómo esa secularización maneja el después de la muerte? ¿Lo niega o también lo acepta? Ya, desde el punto de vista filosófico no se puede concluir con certeza si efectivamente los humanos trascienden a esta vida, ¿verdad? A menos que sea una trascendencia cultural o una trascendencia histórico-social, llamémosle, es decir, perviven en los recuerdos, perviven en la familia, perviven por sus obras, los humanos. Pero esa es una trascendencia, llamémosle, inmanente. O sea, siguen en este mundo. Si han escrito un libro, si han hecho una gran obra, si han sido personajes, claro, trascienden y puede que vivan miles de años, pero esa trascendencia es hablada. Es lo que diríamos con alguna precisión filosófica, es una realidad hablada, que no es lo mismo que la realidad real, digamos, ¿no es cierto? Esto es importante diferenciar porque, por ejemplo, un partido de fútbol dura 90 minutos, sin embargo, ¿verdad? Hablando de ese partido puede que duren décadas. Por ejemplo, el Maracanazo duró 90 minutos. Y tenemos más de 70 años hablando del Maracanazo. Entonces, una cosa es la realidad real y otra cosa es la realidad hablada. Entonces, la trascendencia entendida como la pervivencia de los humanos que ya murieron, una trascendencia, llamémosle social, familiar, cultural, es posible. Aunque no para todos y no de la misma manera. Pero de la trascendencia entendida como el pasaje, el tránsito, la chacana, como dirían en la filosofía quichua, ¿verdad? El puente hacia otra vida personal, de felicidad, de bienestar, eso evidentemente no es fácil hacer una reflexión, sino más bien desde la teología, es decir, desde la suposición de la divinidad y de que la divinidad entrega a los humanos esa particularidad. Aunque también hay religiones, o había, mejor dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, los griegos en sus mitos religiosos pensaban que la vida eterna no necesariamente era un premio, ¿verdad? Porque vivir eternamente y tenerse a sí mismo, porque esa es la vida. El yo, aunque sea colectivo, finalmente el yo es personal. Entonces, cada uno de nosotros, aunque está relacionado con mucha gente, siempre uno va con uno mismo. Y uno va a todas partes con su yo. Entonces, vivir un determinado número de años, pero vivir eternamente, podría ser, según algunos pensadores de la antigua Grecia, no necesariamente un premio, sino más bien, ¿verdad? un desamor de los dioses a los humanos, para hablar con esos términos. Ya, pero de esa trascendencia, al menos filosóficamente, no hay ninguna conclusión, digamos, no se puede, ¿verdad?, decir hay una vida post-mortem. Sí, en cambio, hay que creer en ella. Los que creen en ello están convencidos que hay una vida posterior y además, porque además no solo es un tema de que la vida continúa, sino que esa vida es cualitativamente superior, cualitativamente mejor. Entonces tenemos esta dicotomía, digamos, el mundo terrenal, el mundo, ¿verdad?, de la existencia espacio-temporal, que es lo que tenemos. Es una vida de sufrimiento, de limitaciones. En cambio, el premio, el tránsito a la vida eterna, a la vida inmortal, es que sería felicidad plena, sin necesidades. O sea, eso es, al menos desde la perspectiva humana, es inconcebible. ¿Cómo puede haber una vida
absolutamente plena. Por eso es que se necesita el concepto de la divinidad, y evidentemente ese es un tema que ya entra dentro de lo que podríamos llamar una filosofía religiosa, legítima sin duda, por cierto, ¿no? Así que no todas las filosofías son legítimas, que no se entiendan mis palabras como una crítica o un rechazo, ni siquiera lastimar una idea de eso. Me parece además que sí, el cristianismo ofrece a los humanos, o al menos en su teología, está abierta a la posibilidad de una sobrevivencia después de esta muerte. ¿Qué humano tendría derecho a criticar o cuestionar semejante esperanza de vida? Y si los humanos, porque además hay que entenderlo de otro, digamos, el valor pedagógico que eso tiene. Si, por ejemplo, yo tengo una vida de limitaciones, tengo una vida de dolor, tengo una vida de privaciones, tengo una vida de conflictos, tengo una vida de pobreza, la oferta de una vida feliz post-mortem le da sentido, permite, ¿verdad?, soportar, no sé si la palabra es la correcta, ¿verdad?, padecer con alguna ilusión, porque esta vida es transitoria y después tendríamos. Entonces, ¿cómo no entender que esa esperanza de una vida eterna de alguna forma dulcifica, de alguna forma mejora la concepción del mundo actual, que sin duda está lleno de privaciones, de dolores, de sufrimientos? Entonces, me parece a mí ilegítimo quitarles esperanza a la población, ¿verdad? Así que yo personalmente no cuestionaría eso. Yo en lo personal no tengo mucha cercanía con esa idea, ¿verdad? Pienso que es más una soberbia humana creerse inmortales y eternos, pero es mi perspectiva. Pero en absoluto implica ni respeto y menos un cuestionamiento a quienes tengan esa esperanza y esa ilusión de una vida eterna. Pero insistiría yo, más que vida eterna es el tema de la vida feliz. O sea, porque si no es feliz, la vida eterna no sería realmente recomendable, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un tema que es insondable desde el punto de vista filosófico. Más fácil entenderlo desde las creencias religiosas. Otro tema que se relaciona con la muerte es esa distinción entre lo finito y lo infinito. Algo mencionaste ya de la inmortalidad, pero va relacionado con eso. A ver, los humanos, mal que nos disguste, bien que nos guste, somos seres para la muerte. Eso en la filosofía está muy claro. Epicuro, Platón, Aristóteles, Heidegger y los existencialistas en la filosofía de finales del siglo XIX y buena parte del XX lo han corroborado o lo han profundizado mayoritariamente. Los seres humanos somos seres para la muerte. Y esa idea presentiva de la muerte, porque la muerte no es un albur, la muerte es real, es presentiva, es lo único cierto, lo único seguro. Esa idea deja ver que los humanos somos finitos, limitados, o para decir en términos filosóficos, contingentes. Contingente es aquello que está acotado, aquello que está enmarcado en el tiempo-espacio. Y todo lo que está caracterizado por tiempo-espacio es finito, limitado, contingente y evidentemente susceptible de sufrimiento, de dolor, de dejar de ser. Es decir, la contingencia implica que lo que es va a dejar de ser. Entonces, asumir eso con dignidad es el reto de la filosofía actual sobre la muerte. Asumir sin sufrimiento, sin dolor, que eso somos finitos, somos limitados, somos contingentes. Y en tal virtud somos susceptibles de tener sufrimientos, padecimientos, ¿verdad? Pero, entonces hay que entender que la idea de lo infinito más bien yo diría, es un comodín, es mi criterio,
para dulcificar, para un poco alivianar la idea de que somos contingentes y finitos. A mí me parece que reconocer y aceptar que somos finitos, somos limitados, que no podemos todo, que no... Eso más bien dignificaría la vida humana. Somos finitos. Aceptemos con dignidad esa realidad y tratemos de vivir, no importa cuánto vivamos, con alguna calidad y con alguna convivencia en paz con los demás, la vida. Entonces a mí me parece, por ejemplo, que el reconocimiento de la muerte como un hecho tácito, un hecho cierto, un hecho seguro, un hecho inexorable, un hecho inevitable, lo que haría es mejorar la calidad de vida. Entonces, por ahí van un poco los pensamientos de las filosofías actuales, que la aceptación de la muerte, la impronta de la muerte, debería hacernos a los humanos mejores personas. Pero eso es pensar en la muerte de uno mismo. Pero ¿qué pasa con pensar la muerte de otros? A ver, pero en el fondo la muerte de los otros es una muerte de cada uno. Cada vez que alguien muere es una convocatoria a todos de que vamos a morir. Saber y padecer la muerte de un familiar o de un conocido o de un ser amado, ¿verdad? Es recordarnos que también vamos a morir. Y entonces es una convocatoria. Entonces la muerte, aunque individual, finalmente tiene repercusiones sociales y colectivas. Por eso es que los pueblos antiguos, los pueblos originarios, están llenos de liturgias, llenos de rituales, ¿verdad? Para seguir aunados con aquellos que se van, o de alguna forma prepararnos para saber, digamos, para aceptar que también nos vamos a ir. Entonces, esa idea de la contingencia, esa idea de que no somos eternos, al menos en este mundo, creo que nos daría mejores personas. Porque además habría que insistir en varias cosas, ¿no? La muerte no solo es algo seguro, sino que además es algo incierto. ¿En qué sentido? Que no sabemos cuándo va a suceder. Sabemos que va a suceder, pero no podemos saber con certeza, o no todos al menos pueden saber cuándo va a suceder. ¿Cómo? Entonces puede suceder hoy, o en muchos más años, ¿verdad? Entonces, si no tenemos certeza de cuándo va a suceder, lo menos que podíamos pensar es estar preparados para eso. Porque, ¿qué tal que sucede esta tarde, hoy mismo? Debemos estar preparados. Entonces, siempre tenemos que estar preparados para morir, siempre. ¿Y qué significa preparados para morir? Aceptar que la muerte puede llegar en cualquier momento. Por supuesto, eso no significa desear la muerte ni adelantar la muerte, sino aceptar en paz que la muerte puede suceder en cualquier instante. Y preparar al entorno, a la familia, y deberían prepararnos en la familia que eso puede suceder. De manera tal que cuando suceda, el dolor no es que desaparece, porque el dolor de perder un ser querido o de alguien que se va es imposible de resolverlo, pero le daría sentido. Y entonces lo que tendríamos que hacer es, si yo no estoy seguro de si voy a vivir el día entero hoy, al menos los pocos minutos, horas que me queden de vida, intentaré ser mejor persona con los que me rodean. A mí me parece que la agresividad de los humanos, el reclamo, estos moralismos radicales, en el fondo parten del supuesto de que no van a morir. Si yo supiera que voy a morir mañana, ¿le engañaría hoy? ¿Le estafaría? ¿Le perjudicaría? ¿Le agrediría? ¿O trataría de ser amable, ¿verdad? De ser, ¿verdad? Y de vivir con algún afecto lo poco que me quede. Yo creo que los humanos olvidan que son seres para la muerte. Y por eso se creen prepotentes, acumulan fortunas, ¿verdad? La idea de la muerte siempre es una pedagogía que nos daría mejores personas, al menos a muchos de nosotros. No sé si a todos, pero
Por eso es bueno, a mí me parece que debería haber en los modelos educativos, en las políticas públicas, una permanente alerta de que podemos morir, ¿verdad? Ahora, lo que sí es obvio es que el que vamos a morir no significa que queremos morir o que la gente tiene que morir, sino más bien saber que vamos a morir debería llevarnos a que esa muerte sea en lo posible una buena muerte. O sea, entonces claro, la muerte, si bien aparece como el fin, el no ser, el vacío, la ausencia, el dejar de existir, al menos sin entrar en consideraciones religiosas, ¿verdad? Debería hacernos pensar que si vamos a morir, al menos lo mucho o poco que vivamos, que tenga alguna calidad. Evidentemente la calidad implica una convivencia en paz, ¿verdad? Una resolución de necesidades. Y por eso es importante insistir en ello, porque eso es tan clave, tan decisivo en mi opinión, que la Organización Mundial de la Salud o su filial en América, que es la OPS, ponen, por ejemplo, en la mortalidad general y de modo particular en la mortalidad infantil, como un indicador para saber qué tipo de sociedad tenemos. Porque si una sociedad no evita muertes evitables, porque si alguien se muere por algo inevitable, se entiende muy bien. Pero que alguien se muera por algo que es perfectamente evitable es imperdonable. Y eso es lo que dice mal de nuestras sociedades. Un niño no tendría que morirse. Una persona debería morirse después de cumplir un ciclo vital. No sé cuántos años, pero una vez que crece, se forma, trabaja, tiene una familia, ama, ¿verdad? Se reproduce, si es que es del caso, claro, no es obligación. Tiene un trabajo, tiene un oficio. Y después de cumplir un ciclo vital, no sé cuántos años, pero no ciertamente de niño. Entonces, una muerte infantil, por ejemplo, dice mal de una sociedad. A menos que evidentemente la muerte de ese niño sea algo inevitable, que tenga que ver con algo que los humanos no están en condición de resolverle, pero que se muevan por una infección respiratoria, por una infección estomacal, que son relativamente fáciles de evitar, es imperdonable, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, el reconocimiento de la muerte nos llevaría a tener políticas públicas de cómo mejorar la calidad de vida, diseñadas para que tengamos una buena muerte. Una buena muerte es que acontezca después de que alguien cumple un ciclo, no antes. No pueden morirse jóvenes de 15 años, de 18 años, no puede ser, porque aún no han cumplido o que se mueran por algo inevitable. Pero los accidentes de tránsito son en su mayoría evitables. Las infecciones son evitables, la mayoría. Entonces, los indicadores de mortalidad deberían mostrar una mejor calidad de sociedad que tenemos. Por eso es interesante que la OMS muestra los indicadores, o una mortalidad materna, por ejemplo. Si el embarazo no es una enfermedad, ¿por qué alguien tendría que morirse por circunstancias relacionadas con el embarazo? Si el embarazo no es una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que está desnutrida, que no tiene servicios, que tiene trabajos forzosos. Es decir, la mala calidad de vida es la que es responsable y no el embarazo. Entonces, que una mujer embarazada se muera por causas del embarazo dice muy mal de la sociedad que tenemos, pues. Por eso es importante, porque este lleva al otro tema que está asociado al tema de la muerte. ¿Cómo evitar muertes innecesarias, muertes antes de tiempo y muertes por causas perfectamente evitables? O sea, si no había antibióticos o no había medicina, ¿verdad? No habían servicios de salud, ¿qué más podíamos hacer? Pero hoy, teniendo servicios, teniendo medicamentos, teniendo personal, teniendo protocolos, es realmente imperdonable, y por eso me molesta muchísimo a mí que los gobiernos, por ejemplo, no atiendan a
la dotación de servicios adecuados de salud, porque eso es garantizar que las personas tienen una vida, al menos de esa perspectiva, una vida digna, ¿verdad? Como ven, se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Nelson Reascos, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.